Nunca pensé que la persona que más amaba sería quien me hiciera temer la oscuridad. Mi hijo, Ricardo, siempre había sido mi razón para seguir adelante después de la muerte de mi esposo. Lo crié sola, con esfuerzo, vendiendo dulces, cosiendo ropa ajena, trabajando noches enteras para que él pudiera estudiar. Siempre creí que algún día me lo agradecería, que me abrazaría y diría: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti». Pero esa frase nunca llegó. En cambio, un día llegó ella. Ricardo apareció una tarde con una sonrisa que no me gustó. «Mamá», me dijo, «te ves muy cansada últimamente. No quiero que te pase nada, así que contraté a una enfermera para que te ayude en casa». Al principio me resistí. No me gusta que me digan qué hacer en mi propia casa, y mucho menos que alguien extraño entre a mi habitación. Pero él insistió tanto, con ese tono autoritario que ya le conocía, que al final acepté. No por necesidad, sino para no discutir. Esa misma tarde llegó Verónica, una mujer de unos 35 años, con una sonrisa amable y unos ojos tan fríos que me hicieron estremecer. Su voz era suave, su ropa impecable, su peinado perfecto, demasiado perfecta. Me tomó la presión, me hizo preguntas sobre mis medicinas y después le dijo a mi hijo: «No se preocupe, señor Ricardo, su madre estará en buenas manos». Esa frase, no sé por qué, pero me dejó un sabor amargo en el pecho. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Durante los primeros días, todo parecía normal. Verónica cocinaba, limpiaba, me ayudaba con las medicinas. Pero algo en su forma de moverse me ponía nerviosa. Era como si todo estuviera ensayado. Sus gestos, su voz, incluso sus silencios. Y cuando mi hijo venía a visitarme por las noches, su comportamiento cambiaba. Se arreglaba el cabello, bajaba el tono de voz y se acercaba a él más de lo necesario. Yo fingía no ver nada, pero mis ojos lo observaban todo. Una noche, mientras fingía dormir en la habitación contigua, escuché sus pasos en la cocina. Primero, risas, luego un murmullo apenas audible. Me levanté despacio, descalza, con el corazón latiéndome en los oídos. Me acerqué hasta la puerta entreabierta y escuché. «Todo saldrá bien», decía la voz de Verónica. «Ya casi lo tenemos». «No te preocupes», respondió Ricardo. «Mamá no sospecha nada. Ella cree que esto es por su bien». Un silencio. Luego, una frase que me heló la sangre. «Falta poco. Y cuando todo esté hecho, la casa será nuestra». Me quedé paralizada. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La casa, nuestra casa. Esa casa que construimos con el sudor de mi esposo y los años de mi trabajo. Esa casa donde Ricardo dio sus primeros pasos, donde guardé las cartas de amor de su padre, donde me prometí morir en paz algún día. ¿Nuestra casa? ¿Qué significaba nuestra? Regresé a mi habitación sin hacer ruido. Cerré los ojos fingiendo dormir, pero el sueño no vino. En su lugar, vino una idea. Fingiría dormir todas las noches. Fingiría no oír, no ver, no entender. Pero cada palabra, cada gesto, cada mirada, quedaría grabada en mi mente. Pasaron los días, y las sospechas se volvieron certezas. Verónica empezó a encargarse de mis pastillas sin que yo lo pidiera. Decía que el médico había cambiado la dosis, pero yo nunca vi a ningún médico. El sabor de las pastillas era distinto, amargo, metálico, así que las guardé debajo del colchón una por una. Y cada mañana, cuando ella venía a revisar el frasco, fingía sorpresa. «Muy bien, señora Isabel, veo que está tomando todo según lo indicado». Yo sonreía. «Claro, querida, eres muy buena enfermera». Por las noches la historia se repetía. Risas apagadas, puertas cerradas, murmullos en la cocina. A veces él traía documentos y los extendía sobre la mesa. Escuchaba frases sueltas: firma de poder, acta notarial, transferencia. Otras veces hablaban de mí como si yo ya no existiera. «Cuando todo termine», decía Ricardo, «podremos viajar, empezar de nuevo». Y Verónica respondía: «Solo falta una firma más. No te preocupes, la convenceré». Una tarde,
decidí revisar los cajones donde guardaba mis papeles. El sobre con los ahorros que tenía desde hacía años ya no estaba. En su lugar, había uno nuevo, con menos dinero y una nota que decía: «No te preocupes, mamá, lo guardé en un lugar más seguro». Esa fue la primera vez que sentí miedo real. Ya no era una sospecha, era una traición. Esa noche, mientras fingía dormir, escuché algo diferente. Ya no eran risas, ni planes sobre dinero. Era algo más oscuro. «¿Y si lo hacemos pronto?», preguntó Verónica en voz baja. «Ya tiene el poder firmado y nadie viene a visitarla». «Tranquila», respondió Ricardo. «Todo debe parecer natural. El corazón ya está débil». Me llevé la mano al pecho. Por un momento creí que iba a gritar, pero me contuve. No podía delatarme. Si querían hacerme daño, yo debía estar un paso adelante. Y fue entonces cuando supe que no estaba sola. Esa misma noche, cuando Ricardo salió de la casa, marqué un número que no había llamado en años. «Buenas noches», dije con voz temblorosa. «¿Quién habla?», respondió una voz grave. «Soy Isabel Ruiz. Necesito hablar con usted. Es sobre mi hijo». El silencio del otro lado duró unos segundos eternos, y luego la voz firme de un hombre dijo: «Señora Isabel, no se preocupe, estoy escuchando. No dormí en toda la noche. Por primera vez, no por miedo, sino por una certeza. Si ellos creían que yo era débil, estaban muy equivocados. El miedo tiene un sonido. No es un grito ni un portazo. Es ese murmullo tenue que atraviesa las paredes en la madrugada, cuando uno finge dormir con los ojos cerrados, pero el alma bien despierta. Desde aquella noche, empecé a escucharlo todo. Cada palabra, cada paso, cada respiración se volvió una advertencia. Durante el día fingía normalidad. Sonreía. Tomaba el té que Verónica me preparaba. Hablaba de cosas sin importancia. Ella parecía cada vez más cómoda, caminando por mi casa como si fuera suya. Ricardo, en cambio, me miraba con distancia, con esa mezcla de impaciencia y lástima que me hería más que cualquier insulto. Pero en las noches, la verdad se abría paso. Había decidido dejar el teléfono viejo sobre la mesita, conectado a una grabadora antigua que mi difunto esposo usaba cuando aún trabajaba en la fábrica. Era un aparato pequeño, casi invisible. Lo escondí detrás del florero, junto a la cortina. Cada noche, antes de dormir, lo encendía en silencio. La primera grabación me heló la sangre. Se escuchaban pasos suaves, la puerta del refrigerador abriéndose, vasos sobre la mesa. Y luego, la voz de Verónica, tan tranquila como si hablara del clima. «Ya casi está. Mañana cambiaré la dosis. Nadie sospechará». «¿Y si se da cuenta?», preguntó Ricardo con un tono de duda. «No lo hará. Está débil. Apenas se levanta». Un silencio breve. Después, él respondió con un suspiro largo. «Solo quiero que esto termine, Vero. Quiero mi vida de vuelta». Apagué la grabadora con las manos temblorosas. La sostuve contra el pecho, como si me protegiera de algo invisible. Por un momento pensé que todo podía ser un malentendido, que tal vez hablaban de otra cosa, de cualquier cosa, pero en el fondo sabía que no. Sabía que hablaban de mí. Durante el desayuno, Verónica me observó con esa sonrisa controlada que tanto me irritaba. «¿Durmió bien, señora Isabel?», preguntó. «Sí, hija», respondí con la voz más serena que pude. «Muy bien». Ella asintió y dejó sobre la mesa mis pastillas. «Recuerde tomarlas después del desayuno». Las miré, pequeñas, blancas, con un brillo sospechoso. Tomé una entre los dedos, fingí tragarla y la guardé en el bolsillo del delantal. «Eres muy buena conmigo, Verónica», dije. «No sé qué haría sin ti». Ella sonrió, complacida. Yo también sonreí, pero la mía era otra clase de sonrisa. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta, busqué entre sus cosas. No por curiosidad, sino por instinto. En su bolso encontré un sobre cerrado con mi nombre. No estaba sellado. Lo abrí. Dentro había un formulario con mi firma, pero yo jamás lo había visto. Decía: «Autorización de manejo de bienes y cuentas bancarias». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me quedé sentada en el suelo, con el papel entre las manos, temblando. Por un momento pensé en correr, en gritar, en buscar ayuda. Pero luego recordé sus voces, su frialdad. No podía huir.
Ellos creerían que todo estaba bajo control. Yo debía fingir y esperar el momento justo. Guardé el documento, hice una copia con mi vieja impresora y volví a colocarlo exactamente donde estaba. Esa noche, cuando Verónica despertó, fingí estar en la cocina preparando té. Ella me miró y dijo: «Se ve mejor hoy. La medicación está funcionando». Yo asentí y por dentro pensé: «Sí, pero no como crees». A la medianoche volvió el sonido. La puerta del pasillo, los pasos lentos, las voces ahogadas. Esta vez me levanté y me acerqué sin hacer ruido. «Todo está listo», dijo Ricardo. «La cuenta se cerrará mañana». «Perfecto», respondió Verónica. «En una semana nos iremos». «¿Y ella?» «No te preocupes. Para cuando eso pase, no sentirá nada». Mi respiración se cortó. Me aferré al marco de la puerta, intentando no hacer ruido. Mis manos sudaban. Sentí el corazón golpearme el pecho, como si quisiera huir antes que yo. De pronto, escuché algo que me devolvió el aire y el miedo al mismo tiempo. Verónica bajó la voz y dijo: «Hay que hacerlo bien. No quiero sangre». Ricardo respondió, tenso: «Solo asegúrate de que parezca natural. Nadie la extrañará mucho, ¿verdad?» Ella rió, una risa corta, seca, inhumana. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Encendí la grabadora y escuché lo que acababa de grabar. Sus palabras se repitieron una y otra vez, hasta que me convencí de que no estaba loca. Eran ellos, mi hijo y su enfermera. Planeaban matarme. Esa noche no lloré. Ya no. Las lágrimas se habían secado. Solo quedaba algo más fuerte que el miedo: la decisión de sobrevivir. Tomé un papel y escribí una carta dirigida a la policía, explicando todo lo que había descubierto. Anoté nombres, fechas, frases exactas, y la guardé en el cajón de la cocina, bajo los manteles. Si algo me pasaba, alguien la encontraría. Cuando el amanecer tocó las cortinas, me senté en la cama y respiré hondo. La luz me dio valor. Ya no era la mujer frágil que ellos creían. Había pasado toda mi vida enfrentando cosas peores: la pobreza, la soledad, la muerte de mi marido, y no iba a dejar que me quitaran lo único que me quedaba: mi vida y mi dignidad. Esa mañana, cuando Ricardo entró con su traje de oficina, lo saludé con una sonrisa. «¿Dormiste bien, mamá?», me preguntó. «Sí, hijo», dije, sosteniéndole la mirada. «Dormí muy bien». Y por primera vez, al decirlo, no estaba fingiendo, porque había dormido, pero con los ojos abiertos. Y la próxima noche, ellos no serían los únicos que planearían algo. El miedo tiene muchas formas. A veces es un ruido detrás de la puerta. Otras, el silencio de un hijo que ya no te llama mamá con el mismo tono de antes. Pero esa mañana, el miedo se disfrazó de nostalgia. Me senté en el sillón del comedor con una taza de café entre las manos y dejé que los recuerdos se me vinieran encima como una ola lenta. Necesitaba entender en qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de planear mi muerte. El reloj marcaba las 10. La casa estaba en calma. Verónica había salido al supermercado y Ricardo aún no llegaba. Era mi única hora de libertad. Me levanté, caminé hasta el viejo armario del pasillo y abrí la caja de madera donde guardaba los pocos objetos que me quedaban de mi vida anterior. Las fotos de boda, el anillo que ya no me entra en el dedo, un mechón de cabello de Ricardo cuando era bebé, amarillento por los años. Pasé mis dedos sobre una fotografía en particular. Ricardo, con apenas 6 años, sonriendo con los dientes chuecos, sosteniendo un pastel que yo había hecho. Detrás, con mi letra, estaba escrito: «Mi tesoro, mi razón de vivir». Sentí un nudo en la garganta. El mismo niño que una vez me abrazaba al despertar era ahora el hombre que me vigilaba al dormir. Y sin embargo, mi corazón se negaba a odiarlo. El amor de madre no desaparece, solo se rompe en pedazos, y cada pedazo sigue latiendo. Me quedé mirando el retrato por varios minutos. En el reflejo del cristal, vi a una mujer diferente, arrugada, cansada, pero aún viva. Y recordé al hombre que me enseñó a no rendirme nunca, mi esposo, Julián. Él solía decirme que los problemas no se enfrentan con fuerza, sino con paciencia. Quien sabe esperar, Isabel, siempre gana, repetía. Me arrodillé frente al baúl y comencé a sacar los viejos papeles, buscando algo, aunque no sabía qué. Hasta que lo encontré,
Una carta doblada, amarillenta, con mi nombre escrito en tinta azul. Era su letra. Reconocería su trazo entre mil. La abrí con manos temblorosas. El papel olía a tiempo, a polvo y a amor. Decía: mi querida Isabel, si algún día lees esto, es porque ya no estoy contigo. No quiero que sufras, pero sí quiero que recuerdes algo. No confíes en nadie que hable de tu bien mientras te aleja de ti misma. Cuando la vida te quite la fe en los tuyos, confía en tu instinto. Tu corazón nunca se equivoca, y si algún día nuestro hijo se pierde, no lo busques con lágrimas, búscalo con la verdad. Porque solo la verdad puede devolver a un hijo lo que la ambición le robó. Me quedé leyendo esa carta una y otra vez. No era solo una despedida, era una advertencia, una guía, y en ese instante lo entendí. No debía enfrentar a Ricardo con odio, sino con la verdad. Guardé la carta bajo el mantel de la mesa y anoté en un papel la dirección del viejo taller de Julián. Hacía años que no iba. Desde que él murió, las herramientas quedaron oxidadas y las puertas cerradas. Pero algo me decía que ahí encontraría más de lo que buscaba. Esa casa vieja guardaba secretos, y quizá también pruebas. Me puse el abrigo, tomé las llaves y caminé despacio hasta la parada del autobús. El aire era frío, y cada paso me devolvía recuerdos de otra vida. El barrio había cambiado, pero al doblar la esquina todo volvió a su lugar. La panadería, el viejo poste de luz, el portón verde del taller. Estaba igual, solo un poco más triste. Empujé la puerta oxidada y entré. El olor a madera y aceite me golpeó como una caricia del pasado. En la mesa aún quedaban trozos de serrín. Cerré los ojos y por un momento lo sentí ahí, trabajando, silbando su melodía favorita. Entonces vi el cajón del escritorio entreabierto. Dentro, un sobre con papeles. Eran documentos antiguos, los títulos de propiedad, los planos de la casa, y entre ellos, un papel que casi se deshacía entre mis dedos. Era una copia del testamento de Julián. Lo leí en voz baja, incrédula. Dejo la casa de nuestra familia en manos de mi esposa, Isabel Ruiz, con la cláusula de que pasará a nombre de nuestro hijo solo en caso de su fallecimiento natural. Mi corazón se aceleró. Esa cláusula significaba que mientras yo viviera, la casa no podía venderse ni transferirse legalmente, ni siquiera con un poder notarial falso. Ellos no lo sabían. Me quedé quieta, respirando con dificultad. De pronto, el miedo se convirtió en algo más: estrategia. Ahora tenía una carta bajo la manga, una pieza que podía cambiar el tablero. Volví a casa con el testamento escondido en el bolsillo interior del abrigo. El cielo se nublaba, presagio de tormenta. Cuando llegué, Verónica ya estaba allí, colocando la mesa para cenar. ¿Salió, señora Isabel?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, hija. Fui a caminar un poco. Me hace bien mover las piernas. Debió avisarme. Me preocupo cuando no la encuentro. Oh, no te preocupes, dije despacio mirándola a los ojos. Todavía no me he perdido. Ella fingió una risa, pero noté un destello de inquietud en su mirada. Por primera vez, yo la observaba a ella con calma, y era ella quien parecía nerviosa. Esa noche, al recostarme, saqué el testamento y lo guardé bajo la almohada. Lo toqué con la punta de los dedos, como quien toca un arma secreta. Ya no me sentía indefensa. No aún. Sabía que el juego había cambiado, pero faltaba la jugada final. Miré el techo, con el corazón latiendo despacio. Recordé las últimas palabras de Julián antes de morir. Si algún día tienes miedo, haz que el miedo te obedezca. Sonreí, porque el miedo ya no me dominaba. Ahora era yo quien lo tenía en mis manos. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que, por primera vez, yo también estaba planeando algo. Dicen que la vejez te quita fuerza, pero lo que no saben es que te da algo mucho más valioso: paciencia. Y la paciencia, cuando se une al dolor, se vuelve un arma silenciosa. Desde aquella noche dejé de ser la madre confiada que ellos creían controlar. Empecé a observarlo todo con otros ojos, como una cazadora que no se mueve hasta estar segura de dónde morder. La primera parte de mi plan fue sencilla: hacerlos confiar más en mí. Verónica debía pensar que yo había bajado la guardia, que las sospechas habían desaparecido. Así que, durante una semana, me dediqué a agradecerle cada gesto. Le preparaba té,
Le sonreía, fingía necesitar su ayuda para cosas pequeñas. «Eres un ángel, hija», le decía con voz dulce. «¿Qué haría sin ti?» Y ella sonreía, orgullosa, creyendo que por fin me había domado. Ricardo, por su parte, apenas me miraba. Pasaba horas revisando papeles, hablando por teléfono con tono nervioso. A veces lo escuchaba decir: «Sí, el trámite está casi listo. Ella firmará pronto». Yo lo observaba desde el pasillo, en silencio, escondida tras la cortina, con la grabadora encendida. Cada palabra era una bala, cada mentira una prueba. Una mañana, mientras fingía buscar una taza en la alacena, noté que Verónica había dejado su bolso abierto sobre la mesa. Dentro, un pequeño frasco de vidrio con una etiqueta que decía Sedol. Lo conocía bien. Era un sedante fuerte, de los que pueden provocar un paro si se mezclan con otros medicamentos. No tuve que pensarlo mucho. Tomé una fotografía con el viejo celular que guardaba en el bolsillo del delantal y volví a dejarlo donde estaba. No me tembló la mano. Ya nada me temblaba. Esa tarde, mientras Ricardo dormía una siesta en el sofá, me acerqué a Verónica con mi mejor sonrisa. «¿Podrías acompañarme al banco mañana?», le pregunté. «Quiero revisar una transferencia, pero me confundo con esos papeles». Sus ojos brillaron. Era justo lo que quería escuchar. «Por supuesto, señora Isabel», dijo. «Será un placer ayudarla». No sabía que acababa de aceptar la invitación más peligrosa de su vida. Esa noche me senté frente al espejo y hablé conmigo misma. «No lo hagas con odio», me repetí. «Hazlo con justicia». El rostro que me devolvía el reflejo ya no era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que había decidido pelear de pie. Tomé el testamento de Julián, lo guardé en mi bolso, junto con la carta, la grabadora y el frasco vacío de pastillas que había guardado como prueba. Entonces marqué un número en el teléfono, el mismo que había llamado días atrás. «Buenas noches, agente Ramírez», susurré. «Señora Isabel, ¿tiene algo nuevo?» «Sí», dije despacio. «Mañana a las 10 de la mañana iremos al banco». «Entendido. Estaremos atentos». Colgué. Por primera vez en semanas, dormí tranquila. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad que dolía en los ojos. Verónica llegó temprano, vestida con una blusa azul y ese perfume fuerte que me revolvía el estómago. «¿Lista, señora Isabel?», preguntó. «Sí, hija», respondí. «Solo necesito un momento». Entré a mi habitación, cerré la puerta y revisé el bolso. Documentos, grabadora, celular, frasco, todo en orden. Cuando salí, ella ya sostenía las llaves del coche de Ricardo. «Vamos», dijo con su sonrisa artificial. Durante el camino, fingí distraerme con la vista de los árboles. Ella hablaba sin parar, intentando llenarme de confianza. «Su hijo la quiere mucho, ¿sabe? Está haciendo todo esto para asegurar su bienestar». «Claro, claro», respondí con una risa cansada. «Siempre tan generoso». Por dentro, las palabras me ardían como fuego. Al llegar al banco, el plan se desarrolló como un acto de teatro. Verónica sacó los papeles, me explicó dónde debía firmar y colocó el bolígrafo frente a mí. Yo temblaba levemente, fingiendo inseguridad. «¿Está segura de que esto es para actualizar mis datos?», pregunté. «Por supuesto, señora», dijo ella. «No se preocupe, solo es un procedimiento administrativo». Sonreí. «Perfecto». Entonces miré hacia la puerta. El agente Ramírez, vestido de civil, observaba desde lejos, fingiendo leer un periódico. Firmé el documento, pero no el que ella creía. En el bolsillo del abrigo tenía una hoja idéntica, con la firma ya estampada y la palabra «nula», escrita al reverso. Cuando ella se levantó para entregarlo al cajero, deslicé su original dentro de mi bolso. Nadie lo notó. De regreso a casa, el silencio se hizo incómodo. Ella intentó hablar, pero yo solo miraba por la ventana. El cielo estaba nublado y una sensación extraña flotaba en el aire. Al llegar, Ricardo nos esperaba en el comedor. Tenía el rostro tenso, los ojos ansiosos. «¿Todo salió bien?», preguntó. «Perfectamente», respondió Verónica confiada. «Excelente», dijo él y me miró. «Mamá, dentro de poco todo estará más tranquilo para ti». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Pero no mostré nada, solo asentí y respondí: «Sí, hijo, muy pronto». Esa noche dejé la grabadora encendida una vez más.
Sabía que hablarían, y no me equivoqué. Desde el pasillo escuché su conversación. Mañana la dosis final. No sentirá nada, dijo Verónica. ¿Estás segura? Completamente. Para cuando despierte, ya será tarde. Apagué la luz, me acosté y respiré hondo. El miedo había desaparecido. Solo quedaba una calma fría, la calma de quien espera el amanecer con un arma cargada de pruebas. Cuando Ricardo salió a trabajar al día siguiente, me levanté temprano. Llamé al agente Ramírez y le conté todo. «Tenemos suficiente», dijo él, «pero necesitamos atraparlos en el acto». «No se preocupe, agente», respondí con una voz que ya no era la de una anciana indefensa. «Ellos vendrán a mí». Colgué y miré la casa. El silencio era absoluto, pero podía sentir la tormenta acercándose, y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de enfrentarla. Esa noche, el juego terminaría. Dormí poco esa noche, no por miedo, sino por cálculo. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando abrí los ojos y supe que el día había llegado. Habían pasado semanas desde que fingí ser la anciana indefensa que ellos creían tener bajo control, pero ahora era yo quien los observaba desde la oscuridad, esperándolos, con la mente tan despierta como el filo de un cuchillo. El aire en la casa estaba denso. Afuera llovía. Cada gota golpeaba las ventanas como si anunciara lo inevitable. El sonido del viento se mezclaba con el tic-tac del reloj, y ese ritmo lento me mantenía serena, concentrada. El plan debía salir perfecto, uno solo de mis errores, y ellos habrían ganado. A las 7, escuché el ruido del auto de Ricardo estacionando frente a la casa. Mi corazón se aceleró, pero mis manos no temblaron. Me miré al espejo y me obligué a sonreír. Una sonrisa tenue, serena, la sonrisa de quien ya no tiene miedo de morir, porque ha decidido cómo vivir su última batalla. Ricardo entró con un ramo de flores. Nunca traía flores. «Buenos días, mamá», dijo con una voz extrañamente amable. «Buenos días, hijo», respondí. «Qué sorpresa tan linda». Él sonrió, incómodo. «Te las traje porque quiero que estemos bien». Lo miré a los ojos. «Claro, hijo. Todo está bien». Detrás de él, Verónica apareció con una bandeja y un té humeante. Su perfume llenó el aire. «Le preparé algo para relajarse, señora Isabel», dijo con su sonrisa profesional. El té era espeso, con un color ligeramente más oscuro que el habitual. Y ahí estaba la trampa. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Tomé la taza entre las manos, sintiendo el calor atravesar la porcelana. Verónica me observaba con atención. Ricardo fingía estar distraído, pero sus ojos también estaban fijos en mí. Sabía que esperaban el momento exacto en que bebiera. Así que lo hice. Lentamente, un sorbo pequeño. El sabor era amargo, demasiado amargo. Fingí no notarlo. «Está delicioso», dije con voz suave. «Me hará bien descansar un poco». «Sí, mamá», respondió Ricardo. «Es lo mejor». Dejé la taza en la mesa y me recosté en el sillón. Mis párpados comenzaron a cerrarse lentamente, pero no por el efecto del veneno, sino por la pastilla que había tomado media hora antes, un somnífero común, suficiente para simular sueño profundo. Verónica se acercó y comprobó mi pulso. «Está cayendo», susurró. «Perfecto», dijo Ricardo. En unos minutos terminamos. Sus voces se volvían lejanas. Mi respiración era lenta, controlada. A través de mis pestañas entrecerradas pude ver cómo él abría una pequeña caja metálica. Dentro, una jeringa. El sonido del plástico al romperse me heló la sangre. «¿Estás segura de la dosis?», preguntó Ricardo. «Sí», respondió ella. «Es rápida, sin dolor». Entonces, justo cuando ella alzaba la mano con la jeringa, el timbre sonó. Un golpe seco, insistente. Ambos se sobresaltaron. Verónica escondió la jeringa detrás del cuerpo. Ricardo fue a la puerta con pasos apresurados. «¿Quién es?», preguntó con irritación. «Policía», respondió una voz firme al otro lado. Mi corazón dio un salto. El momento había llegado. Ricardo abrió apenas una rendija y en un segundo la puerta se abrió por completo. 2 agentes entraron sin pedir permiso. «¿Ricardo Gutiérrez?»,
preguntó el inspector Ramírez con voz grave. Tenemos una orden de registro por una denuncia de intento de homicidio. Ricardo palideció. ¿Qué? No, debe haber un error. Verónica retrocedió, dejando caer la jeringa. El sonido del metal al chocar con el suelo retumbó en el silencio. Me incorporé lentamente del sillón. Mis ojos se encontraron con los de mi hijo. Por un segundo, su rostro fue una mezcla de sorpresa, miedo y algo parecido al arrepentimiento. «Mamá», susurró. «No digas nada, Ricardo», respondí con calma. «No te molestes en mentir». Los agentes revisaron la casa. Uno de ellos encontró los frascos de pastillas en el cajón de la enfermera, las copias del poder falso y las grabaciones que yo había preparado sobre la mesa. Cada palabra, cada prueba, cada sonido, todo estaba allí. El inspector Ramírez levantó la mirada y dijo: «Hemos recibido sus llamadas, señora Isabel. Todo coincide. Verónica queda detenida por intento de homicidio. Y usted, Ricardo Gutiérrez, por complicidad. Mi hijo intentó acercarse. Mamá, yo no sabía. Fue idea de ella». «No mientas», interrumpí. «Te escuché con mis propios oídos. Planeabas matarme por una casa». Mientras los agentes los esposaban, la lluvia seguía golpeando las ventanas. Yo permanecí de pie, temblando, pero no de miedo, de cansancio. El peso de los años, del dolor y del amor traicionado cayó sobre mis hombros. Cuando Ricardo pasó frente a mí, lo miré por última vez. «Te di la vida, hijo», susurré, «y tú intentaste quitármela. Ahora sabrás lo que es vivir sin alma». Él bajó la cabeza, sin palabras. Verónica lloraba, pero sus lágrimas no me conmovieron. Solo quería que se fueran, que el aire volviera a ser limpio. Cuando el patrullero se alejó, el inspector Ramírez se acercó a mí. «Lo logró, señora», dijo con respeto. «Pocas personas habrían tenido su valor». Yo asentí, con una sonrisa débil. «No fue valor, agente, fue amor. El amor que se transforma cuando se rompe». Miré la casa. Todo estaba en su lugar. El sillón, la taza, el retrato de Julián en la pared, pero nada era igual. Algo dentro de mí se había quebrado para siempre. Aún así, mientras la lluvia seguía cayendo, supe que había ganado. No porque ellos estuvieran presos, sino porque yo estaba viva, viva y en paz con mi conciencia. Esa noche, al cerrar la puerta, encendí una vela frente al retrato de mi esposo y le susurré: «Lo logré, Julián. Como me dijiste». Esperé. Y el miedo, al final, me obedeció. Cuando el silencio volvió a llenar la casa, me di cuenta de que había ganado, pero no me sentía victoriosa. El eco de la puerta cerrándose detrás de los agentes fue como un trueno que se extinguía lentamente, dejando solo el olor a lluvia, a té derramado y a soledad. El reloj del comedor marcaba las 11 de la noche. Todo estaba en calma, y sin embargo, dentro de mí, algo seguía temblando. Me senté en el sillón, frente al lugar donde Ricardo había estado minutos antes, con las manos esposadas. Podía ver su rostro todavía, con esa mezcla de incredulidad y vergüenza. No entendía cómo había llegado tan lejos, cómo el mismo hijo que un día me abrazaba para dormir, ahora planeaba mi muerte. Y por más que lo intentara, no podía odiarlo del todo. El amor de una madre no muere, se marchita, se pudre, pero sigue ahí, respirando entre las cenizas. La enfermera había dejado su bolso sobre la mesa. No quise tocarlo, pero algo me impulsó a hacerlo. Entre papeles y medicamentos encontré una libreta pequeña, de tapas negras. Abrí la primera página y lo que leí me revolvió el estómago. Eran notas escritas con letra apurada. Dosis nocturna. Aumentar gradualmente. Verificar documentos. No firmar nada frente a testigos. Cuando todo termine, avisar al contacto. ¿Contacto? ¿Había alguien más? Seguí leyendo hasta que encontré un nombre. Doctor Salcedo, seguido de un número de teléfono. El mismo médico que, supuestamente, me recetaba los medicamentos. Pero hacía meses que yo no lo veía. El corazón me dio un vuelco. Entendí que el plan no era solo de Ricardo y Verónica. Había alguien más, alguien que movía los hilos desde atrás. Tomé aire y marqué el número desde el teléfono fijo, con las manos frías. Sonó 2 veces antes de que una voz pausada respondiera. «¿Diga?» «¿Doctor Salcedo?» pregunté, fingiendo debilidad. «Sí, ¿quién habla?» «Soy la señora Isabel Ruiz, la madre de Ricardo». Hubo un silencio.
largo, incómodo. Luego la voz cambió de tono. Ah, sí, señora Isabel. ¿Cómo se siente? Mejor, gracias a usted, respondí con una sonrisa que él no podía ver. Solo quería agradecerle por todo. Bueno, me alegra. Lamento no haber podido ir en persona. He tenido mucho trabajo. Claro, doctor, dije con voz firme. No se preocupe. La policía vendrá a visitarlo mañana. El silencio que siguió fue el más elocuente que escuché en mi vida. Y antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Luego me eché a llorar. No de miedo ni de rabia, de alivio. Me levanté y caminé por la casa con pasos lentos. Cada rincón tenía un recuerdo. La esquina donde Ricardo aprendió a caminar, el pasillo donde colgué sus dibujos del colegio, la cocina donde le preparaba chocolate caliente los domingos. Todo seguía en su sitio, pero el calor de esos recuerdos se había ido. Era como si cada objeto me mirara, reprochándome haber sobrevivido. Me detuve frente a una fotografía enmarcada. Los tres, juntos, sonriendo en la playa. Ricardo tenía unos 15 años, y su padre lo sostenía del hombro con orgullo. Yo estaba al lado, riendo, con el cabello al viento. Pasé los dedos por el cristal. El reflejo del relámpago iluminó nuestras caras congeladas, y entonces lo sentí, una punzada de amor y culpa al mismo tiempo. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, me serví una copa de vino, la primera en años. Me senté junto a la ventana, observando cómo el agua caía sin descanso sobre el jardín. La calle estaba vacía, y la luz del farol parpadeaba como si también estuviera cansada. Tomé un sorbo y cerré los ojos. Escuché la voz de Julián en mi cabeza. Isabel, cuando llegue el día en que el dolor sea más fuerte que la culpa, sabrás que hiciste lo correcto. Sus palabras me envolvieron como un abrigo. Sí, había hecho lo correcto, pero el precio había sido el alma de mi hijo, y una parte de la mía. A las 2 de la mañana, el teléfono sonó. Por un instante, pensé en no contestar. Pero el corazón me dijo que debía hacerlo. ¿Aló? Señora Isabel Ruiz, dijo una voz formal. Habla el inspector Ramírez. Solo quería informarle que su hijo está detenido en el centro policial. Confesó parcialmente, pero se quebró durante el interrogatorio. ¿Qué dijo? Pregunté, apretando el auricular. Que todo fue idea de la enfermera, pero también admitió haber firmado documentos para quedarse con su casa. ¿Y el doctor Salcedo? Ya está bajo investigación, respondió el inspector. Usted tenía razón, señora. El caso es más grande de lo que parecía. Colgué y me quedé mirando la nada. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era alegría ni tristeza. Era vacío. Cuando el amanecer se asomó por la ventana, decidí no dormir. La luz del sol era tibia, casi tierna, y por primera vez en meses el miedo no estaba allí, solo el cansancio. Fui hasta la cocina, preparé café y abrí las cortinas. El olor a tierra mojada llenó la casa. El día parecía nuevo, pero el alma seguía vieja. Me senté a escribir en el cuaderno que solía usar para anotar recetas. Esta vez no era para cocinar, era para dejar constancia de todo. Nombres, fechas, lugares, sentimientos. Porque una historia como la mía merecía ser contada, no para buscar justicia, sino para advertir a quienes todavía creen ciegamente en los suyos. Al caer la tarde, alguien golpeó la puerta. Era el inspector Ramírez, con su rostro serio pero amable. Vine a informarle que su hijo permanecerá detenido hasta el juicio, dijo. La enfermera ha confesado parte del plan, pero él... ¿El qué? Pidió verla. Mi corazón se detuvo por un segundo. No supe qué decir. Piénselo, añadió el inspector. No le insistiré. Asentí sin responder. Cuando se fue, me quedé mirando el retrato de Ricardo adolescente. Sus ojos inocentes parecían preguntarme si debía ir, y no supe qué responderle. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10, encendí la vela frente a la fotografía de Julián. El fuego temblaba como mi corazón. Susurré en voz baja. Lo que comenzó con miedo, terminó en silencio. Pero en este silencio, al fin puedo respirar. Y así, con el viento colándose por la ventana y la casa en penumbra, supe que mi historia todavía no había terminado. Había sobrevivido a la traición, pero aún tenía una última decisión que tomar. Nunca imaginé que volvería a ver a mi hijo entre barrotes,
Cuando el inspector Ramírez me llamó y me dijo que él quería verme, dudé. Pasé toda la noche despierta, mirando el techo, preguntándome si realmente necesitaba hacerlo. Pero al amanecer, comprendí que no podía seguir con ese peso en el pecho. Había que cerrar el círculo, aunque doliera. Llegué al penal con un nudo en la garganta. El aire olía a humedad y hierro. El sonido de las puertas metálicas abriéndose y cerrándose resonaba como un eco de algo roto. Una guardia me acompañó hasta una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. «Espere aquí», me dijo. Me senté, respirando hondo, intentando prepararme para lo que estaba por venir. Pasaron unos minutos antes de que lo trajeran. Cuando Ricardo entró, me costó reconocerlo. Había bajado de peso, tenía la barba descuidada y los ojos hundidos. Pero lo que más me dolió fue ver que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El mismo niño que una vez me pidió que lo cargara porque tenía miedo de la oscuridad. Se sentó frente a mí, sin levantar la mirada. El silencio entre nosotros pesaba más que las paredes de la prisión. Finalmente, hablé. «¿Por qué, Ricardo?» Mi voz sonó débil, quebrada, pero él no respondió. «¿Por qué tuviste que hacerme esto? ¿En qué momento te convertiste en alguien capaz de desear la muerte de su madre?» Levantó la vista lentamente. Había lágrimas contenidas en sus ojos. «Yo no quería hacerlo, mamá». «No digas eso», lo interrumpí. «Tengo grabaciones, pruebas, todo». «Lo sé», respondió él con voz temblorosa. «Pero hay algo que no sabes». Me incliné hacia adelante, sin saber si quería escucharlo. «¿Qué cosa?» Ricardo respiró hondo antes de hablar. La enfermera, Verónica, no era quien decía ser. «¿Qué estás diciendo?» Ella no era enfermera, mamá. Era la secretaria del doctor Salcedo. La contrató porque él necesitaba a alguien dentro de la casa. Se detuvo, cubriéndose el rostro con las manos. «Yo solo quería ayudarte. Ella me convenció de que estabas mal, que necesitabas control médico. Y después, cuando ya estaba todo en marcha, me hizo firmar papeles que no entendía. Cuando quise salir, me amenazó». «¿Amenazarte?», pregunté con incredulidad. «Sí», dijo él con la voz rota. «Me dijo que si no seguía, lo perdería todo, que tenía grabaciones, que haría parecer que yo había abusado de ti. Y, mamá, me dio miedo. Pero ya era tarde. Todo estaba hecho». Lo miré largo rato, intentando leer en su mirada si decía la verdad. Era tan fácil mentirme con esa voz temblorosa, con esos ojos que parecían suplicar perdón. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta vez no mentía. Me quedé en silencio. El reloj del pasillo marcó las 10. Solo se escuchaba el sonido del guardia moviéndose fuera de la sala. Finalmente le pregunté: «¿Y el doctor Salcedo?» Era él quien planeó todo. Necesitaba una casa donde pudiera registrar medicamentos falsos y desviar fondos del hospital. Verónica era su socia. Usó mi firma, mis cuentas y mi miedo. Y yo, por cobarde, me convertí en su cómplice. Me llevé la mano al pecho. Todo tenía sentido ahora. Las recetas falsas, las visitas inventadas, las llamadas nocturnas. No era solo codicia familiar. Era una red de manipulación. Pero eso no borraba lo que él había hecho. «¿Y cuándo pensabas detenerte?», pregunté, con la voz más firme. «¿Cuando yo estuviera muerta? ¿Cuando la casa fuera tuya?» Ricardo rompió a llorar. «No, mamá, no quería eso. Solo no sabía cómo salir. Tenía miedo de que si hablaba me pasara algo. Ella lo controlaba todo. Por primera vez lo vi frágil, vulnerable, casi como aquel niño que venía corriendo a mis brazos después de una pesadilla. Pero esta vez yo era su pesadilla. Mi silencio lo quemaba más que mis palabras. «Te creí todo, Ricardo», dije al fin. Cada sonrisa, cada mentira disfrazada de preocupación. Y aún así, cuando empecé a sospechar, te di la oportunidad de hablar. Pero no lo hiciste. «Lo sé, mamá», susurró. «Lo sé, y por eso no te pido perdón. Solo quiero que sepas que cuando te veía dormir y escuchaba cómo respirabas, sentía culpa, y cada noche pensaba en detenerlo, pero no podía. Era como estar atado, por dentro». Lo miré en silencio. Había lágrimas corriendo por mi rostro, pero ya no dolían. Era otro tipo de llanto, uno que purifica. Me levanté despacio. La guardia miró hacia la puerta, esperando mi señal para terminar la visita.
Ricardo me observaba con desesperación. ¿Vas a volver?, preguntó, casi en un susurro. No lo sé, respondí. El perdón no es algo que se da, hijo, es algo que se gana. Y tú todavía no lo has hecho. Me dirigí hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta, me detuve y añadí. Aún así, no te odio. Eso sería demasiado fácil. Solo espero que cuando salgas de aquí sepas lo que vale una madre, antes de que sea demasiado tarde. El aire del pasillo era frío, cortante. Cada paso hacia la salida era más liviano, como si dejara atrás una parte del pasado. El inspector Ramírez me esperaba en la entrada del penal. ¿Cómo le fue?, preguntó con voz suave. Mal y bien, respondí. No sé si me mintió, pero al menos hoy lo miré sin miedo. Ramírez asintió, con respeto. Hay nuevas pruebas, me dijo. Verónica y el doctor Salcedo enfrentarán cargos graves. Su testimonio fue crucial. ¿Y mi hijo? Cooperó. Eso podría reducir su condena. Que así sea, susurré. Esa noche, al llegar a casa, encendí las luces del pasillo. Todo estaba igual. La taza sobre la mesa, la grabadora, la carta de Julián. Me senté frente al retrato de mi esposo y le hablé en voz baja. Lo hicimos, Julián, pero no ganamos nada, solo la verdad. Apagué la vela, respiré hondo y me fui a dormir. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con miedo ni con dolor, solo con el mar. El mismo mar donde alguna vez, de joven, le prometí a la vida que nunca dejaría de luchar, aunque me quedara sola. Y esa noche, supe que había cumplido. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero a veces lo único que hace es enseñar a vivir con ellas. Han pasado 3 meses desde aquella visita a la prisión, y aunque el silencio sigue habitando esta casa, ya no me resulta tan cruel. He aprendido a convivir con los fantasmas, con las voces que se esconden entre los recuerdos y con los susurros que me acompañan al anochecer. Cada mañana me levanto temprano, abro las cortinas y dejo que el sol entre sin pedir permiso. El aire huele a café recién hecho, y el sonido de los pájaros me recuerda que la vida sigue, incluso cuando uno cree que ya no queda nada. La casa, antes llena de miedo, ahora es un refugio distinto. Todavía hay sombras, pero ya no me asustan. Son solo las huellas de lo que fui. En el jardín, las flores que crecen junto al muro florecen con fuerza, tal vez porque saben que fueron regadas con lágrimas. Cada pétalo parece contar una historia que nadie más conoce, y yo las escucho, sentada en el viejo banco de madera, con el rostro vuelto hacia el sol. A veces me descubro hablando sola. Le hablo a Julián, a ese amor que me sostuvo incluso después de la muerte. Le cuento lo que ha pasado, cómo nuestro hijo está pagando por sus errores, y cómo, a pesar de todo, una parte de mí sigue queriendo creer que puede cambiar. Hace una semana recibí una carta con sello del penal. El sobre era grueso, escrito con letra temblorosa. Supe enseguida que era de Ricardo. Durante días no tuve el valor de abrirlo. Lo dejé sobre la mesa del comedor, junto al retrato de su padre. Cada vez que pasaba frente a él, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y miedo. No fue hasta anoche, cuando el silencio se volvió demasiado grande, que decidí hacerlo. Deslicé el dedo por el borde del sobre y lo abrí con cuidado. Dentro había varias hojas escritas a mano. Comencé a leer. Mamá, no sé si merezco que leas esto, pero necesito escribirlo. No pasa un solo día en que no piense en ti. Escucho tu voz en mi cabeza, las veces que me advertiste que el dinero no lo era todo, y las veces que te ignoré. No hay excusa para lo que hice. Sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que ya no soy el mismo. La cárcel me ha quitado muchas cosas, pero también me ha devuelto algo que había perdido: la vergüenza. Me obligaron a mirar lo que me había convertido. Y cuando vi en qué monstruo me transformé, entendí que la ambición no me había devorado de golpe. Lo había hecho lentamente, cada vez que te mentí, cada vez que te elegí menos. Perdí tu confianza, tu respeto y quizás tu amor. Pero, si algún día logras perdonarme, prometo dedicar el resto de mi vida a merecerlo. Te amo, mamá. Ricardo. Cuando terminé de leer, las lágrimas ya habían mojado el papel. No era la primera vez que lloraba por él, pero esta vez fue diferente. No lloraba de dolor, sino de comprensión. Por fin entendí algo que me había negado durante años. Los hijos no nos pertenecen.
Son prestados por la vida, y la vida misma se encarga de moldearlos, de castigarlos, de enseñarles. Guardé la carta en el cajón donde antes estaban sus dibujos del colegio. Allí donde una vez se guardaba inocencia, ahora descansaba redención. Esa noche soñé con Julián. Estábamos en la playa, la misma donde nos tomamos aquella foto hace tantos años. El mar estaba tranquilo, y el cielo tenía ese tono anaranjado del atardecer que anuncia los finales. Él me miró sonriendo, como solía hacerlo cuando aún podía tocarme las manos. «Lo lograste, Isa», me dijo. «¿Qué cosa?», pregunté. «Encontraste la verdad, y aún así no dejaste de amar». Cuando quise responderle, el viento sopló y lo borró todo. Desperté con el corazón lleno y los ojos húmedos. Pasaron los días, y una mañana el inspector Ramírez volvió a visitarme. Venía sin uniforme, solo con su chaqueta gris y una expresión amable. «Quería informarle», me dijo, «que el caso está cerrado. Verónica fue condenada a 15 años de prisión y el doctor Salcedo a 20. Su hijo recibirá una pena menor por colaboración y buen comportamiento». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. 5 años, quizá menos, 5 años. 5 inviernos más, sin su voz, sin su sombra cruzando la puerta. Y sin embargo, algo dentro de mí se alivió. Era justo. Ni demasiado castigo, ni demasiado perdón. Antes de irse, Ramírez me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Esto lo pidió su hijo», dijo. Dentro había un colgante, oxidado, con una pequeña foto nuestra. Era el que Ricardo me había regalado cuando cumplió 10 años. Por un momento, lo apreté contra mi pecho y sentí el latido de los dos. Desde entonces, cada día escribo una página nueva en mi cuaderno. Ya no son notas de miedo ni estrategias. Son pensamientos, reflexiones, oraciones. Le hablo a otras madres que, como yo, han sentido la traición de sus propios hijos. Les digo que no están solas, que la edad no nos vuelve inútiles, sino invencibles, que a veces el amor también sabe defenderse. He aprendido que el perdón no se dice con palabras, se construye con tiempo y verdad. No sé si algún día podré abrazar a Ricardo sin que me tiemblen las manos, pero sé que, cuando ese momento llegue, ya no habrá rencor. Solo la certeza de que, incluso entre las ruinas, una madre siempre encuentra una forma de volver a amar. Una tarde, mientras barría el jardín, una vecina se acercó. «Doña Isabel, ¿cómo ha hecho para seguir adelante después de todo?», me preguntó. Sonreí. «Aprendí algo», respondí, «que la gente puede quitarte lo que tienes, pero no lo que eres. Y lo que soy, aunque me lo olviden, es una madre que aún respira, que aún recuerda y que aún agradece abrir los ojos cada mañana». El día que recibí la noticia de que Ricardo sería trasladado a un penal abierto, supe que el ciclo estaba a punto de cerrarse. Fui al cementerio y llevé flores a la tumba de Julián. Me senté frente a la lápida, respiré el aire frío y hablé en voz baja. «Ya puedes descansar, amor. Nuestro hijo está pagando lo que debe». Y yo, por fin, aprendí a vivir sin miedo. El viento sopló suave, moviendo las flores como si alguien las acariciara, y por primera vez en mucho tiempo sonreí sin tristeza. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno. La titulé «La última lección», y puse allí, con letra firme: «No todos los finales felices brillan. Algunos son silenciosos, simples, llenos de cicatrices, pero el verdadero final feliz no es aquel donde todo se arregla, sino aquel donde el alma por fin se entiende a sí misma. Fui traicionada, humillada, olvidada, pero sigo viva, sigo aquí, y si alguien escucha esta historia, que recuerde, nunca subestimes el corazón de una madre, porque cuando la lastiman, no busca venganza, busca justicia con amor». La voz de Isabel se quiebra, pero se mantiene firme. «Y esa fue mi historia», susurra. «Una historia de dolor, de pérdida, pero también de renacimiento. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu voz me acompaña más de lo que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir escuchando más relatos de vida, fuerza y esperanza. Porque al final, cada una de nosotras, sin importar la edad, tiene una historia que merece ser contada.